UFM, Alterna. La emergencia nacional y la tragedia humanitaria que vive México necesitan voces que nos ayuden a la reflexión. Un poeta, Javier Sicilia, acompañado de diferentes actores representativos que padecen esta realidad, abordará temas sustantivos de nuestra adolorida humanidad. Quédate con nosotros en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo, un programa de la Comisión de Derechos Civiles, Secretaría de Extensión, UAM. Buenas tardes, estamos aquí en un programa más de La Voz de la Tribu. En cabina le damos la bienvenida y muchas gracias a Imer Avilés en los controles. Nuestro compañero Roberto Ochoa en este momento no pudo estar presente, está en una reunión un poco interesante, ya nos dirá qué es lo que está haciendo. Pero por lo pronto, bueno, tenemos a un invitado. Los teléfonos en cabina son 329-7911. Y también nos han dicho nos han preguntado por la radio en internet y es www.ufm.uam.mx y ahí buscan la página de radio y nos podrán escuchar por internet. Y bueno, esta tarde estamos aquí con un compañero, viejo amigo, Juan Machín. Él ha trabajado muchísimo tiempo con jóvenes, ¿no? La mayor parte de su vida con jóvenes, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Buenas tardes, bienvenido, Juan. Hola, Lore, buenas tardes. Pues aquí estamos para hablar un poquito de estos temas sociales, como lo hemos venido haciendo todos estos meses, pues hablando del tema de la problemática social, la emergencia, ¿no? El problema que nos atañe a todos y que por todos los frentes tenemos que atacar la violencia de alguna u otra forma. Juan trabaja con jóvenes, ahorita nos dirá qué hace precisamente. Su organización aquí en Cuernavaca es Cultura Joven, ¿no? Hace muchos años que nos conocimos justamente ahí trabajando entre organizaciones, Cultura Joven, y también aquí en Cuernavaca, y también pertenece a un centro Cáritas de formación para la atención de las farmacodependencias y situaciones críticas asociadas a ACE. Es un poquito largo el nombre, pero bueno, Juan, ¿qué nos puedes decir sobre Cultura Joven aquí en Cuernavaca? Bueno, pues gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Pues mira, Cultura Joven surge en los 80 de la convergencia de diferentes experiencias juveniles aquí en el estado. Grupos de jóvenes que estaban en parroquias, por ejemplo, ¿no? Movimientos juveniles de iglesia, muy vinculados a la teología de la liberación. También un proyecto de trabajo con jóvenes en sus colonias, en comunidades urbanas populares, que le llamamos Centro Juvenil de Barrio. También un centro de derechos humanos que tomó el nombre de Rigoberta Menchú porque fueron de los promotores en los 90s de la candidatura de Rigoberta Menchú. ¿Ese todavía existe? No, ese desapareció no, y evolucionó después a otro que fue el Centro Juvenil de Derechos Humanos Las Abejas, precisamente después de la masacre de Acteal, ¿no? También había grupos que se dedicaban al teatro, a revistas, ¿no? Fanzines. Entonces, esta diversidad de experiencias de grupos juveniles se constituyeron legalmente en el 92, pero venían trabajando desde el 85, 86. También grupos, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, mucho de experiencias culturales, de grupos universitarios. Entonces, la idea era constituir esta asociación para que tuvieran como un respaldo, un aval, que muchas veces se necesitaba para meter proyectos o para tener ciertas gestiones. Y entonces, bueno, se constituyó legalmente como una asociación civil aquí en Morelos y pues desde entonces no ha dejado de tener actividades muy diversas. Por ejemplo, tuvo su propio programa de radio, ¿no? Muchos años, que se llamaba La Banda. Tenía, bueno, de hecho fueron 2 programas de radio, pero uno duró muchos años, el sistema de radio aquí de Morelos. Diversas revistas, ¿no? Una que se llamaba Generación Z. Y bueno, grupos de teatro, un montón de actividades. Y una de ellas es la que da origen al centro al que ahora yo dirijo en la Ciudad de México, que se llama, nombre larguísimo, que lo abreviamos como CAFAC,
CAFAC. CAFAC surge de la convergencia de Cultura Joven y de otra organización en México que se llama el Centro Juvenil Promoción Integral, y otra más que se llama Hogar Integral de Juventud, y la Cáritas Arquidiócesis de México. Entonces esas 4 organizaciones teníamos en común que estábamos trabajando con diversas problemáticas asociadas con jóvenes. En el DF y en Cuernavaca. En el DF, en Cuernavaca, y había otras asociaciones ligadas, aunque para este proyecto que da origen a CAFAC, solo son estas 4, pero también una en Ciudad Juárez, que se llama CASA, también otra que era en Veracruz, en Jalapa, que se llamaba Sejuber, y entonces, bueno, pues eran diversas organizaciones, y en la Ciudad de México lo que hicimos fue un proyecto de investigación sobre el tema de las farmacodependencias. Entonces nos apoyaron en el 94, la Unión Europea nos financió ese proyecto, y de ahí surgió un modelo que se llama ECO2, ECO al cuadrado, que actualmente se ha desarrollado muchísimo, está presente en 15 países de la región. ¿ECO al cuadrado ECO o al cuadrado? ECO2, lo que pasa es que se escribe ECO al cuadrado, pero la mayoría siempre decimos ECO2. Y ECO2 es un juego de palabras, son como los elementos clave del modelo. E de epistemología, Co de complejidad, E de ética y Co de comunitaria. Ah, mira, qué interesante. Entonces, la idea es... ¿Y el cuadrado? Porque es ECO. ECO, ¿no? E de epistemología, Co, complejidad, luego ética, luego comunitaria. Entonces, ECO al cuadrado. Ya entendí. ¿No? Es un juego ahí de palabras. Y bueno, este modelo... inicialmente era precisamente como para el tema de prevención y de tratamiento de consumos problemáticos de drogas, pero nos dimos cuenta pronto que en realidad era un modelo mucho más amplio, que en realidad era incluso un metamodelo, un modelo para construir modelos de intervención comunitaria, donde la idea es intervenir en la dinámica de la comunidad para disminuir el sufrimiento social, asociado, por ejemplo, a representaciones sociales negativas del consumidor de sustancias o del portador del VIH, o el tema de la violencia de género, o personas privadas de libertad, personas con discapacidad. Entonces se ha creado una red a nivel latinoamericano que se llama RAIZ, Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, que son más de 160 organizaciones que están desde Argentina hasta México, que trabajan con este modelo para la intervención en diversas situaciones, ¿no? Personas, por ejemplo, que son trabajadoras sexuales, consumidores de drogas, personas adultas mayores, personas que viven en situación de calle, etc. Pero uno de los ejes de esta red es precisamente el tema de drogas, ¿no? La mayoría de las organizaciones, muchas de estas situaciones están asociadas al consumo de sustancias, pero también gran parte del sufrimiento social asociado al consumo tiene que ver con las representaciones sociales negativas de los consumidores. Y entonces hay un estigma, hay una criminalización, hay una persecución en muchos países, pues se les persigue por el hecho de ser consumidores. Y además, bueno, asociado a esto, pues las políticas públicas que se supone son para atender estas situaciones, en realidad lo que hemos visto es que generan mucho más sufrimiento que el consumo mismo de drogas. Entonces, por eso uno de los objetivos de esta red americana es la incidencia en las políticas públicas, en especial en la política de drogas en la región, ¿no? Y a nivel mundial. O sea que se atacan dos frentes. Uno es el tema de las políticas públicas y por otra parte están trabajando con estas redes, con estos grupos de jóvenes en situación de adicciones, ¿no? De adicciones más bien de drogas. Exacto. Y aquí en Morelos hay esta red que, ¿cómo se llama? CAFAC. Sí, bueno, CAFAC es... ¿También trabajando aquí o es nada más allá? ¿O en qué otros lugares está? Mira, CAFAC es como... O sea, en torno al modelo ECO2 se creó una red aquí en México que es la REMOIS, que a nivel latinoamericano se llama RAIZ. REMOIS es igual, nada más que en lugar de americana es mexicana, ¿no? Entonces, bueno, la REMOIS aquí en Morelos está Cultura Joven, es uno de los socios, está Alternativa Joven, que es el Consejo Cultural Cuautla, ¿no? Que está en Cuautla, ¿no? El Callejón. Está ALEM, Autonomía, Libertad y Movimiento, que está también aquí en Cuernavaca, que trabaja con personas con discapacidad.
Está el Promotores Culturales de Morelos, y había una organización que se llamaba Vida, con H, VIH DA, que trabaja con personas portadoras de VIH, y bueno, son ahorita las que están aquí en Morelos. CAFAC es como el centro de investigación y de formación de esta red. Y entonces lo que hace el centro, no intervenimos directamente, sino formamos a las personas que trabajan directamente con las poblaciones, por ejemplo, en situación de calle. En este caso, o que con es los a cultura jóvenes. joven, ¿no? Exacto. Hay una formación Exacto. a la gente que trabaja aquí Y adentro. Cultura Joven tiene un rol ahí doble, porque es un socio, es uno de los dueños, por así decir, del centro de formación, y al mismo tiempo, ¿no? exacto, uno de los creadores, junto con las otras que te decía, Hogar Integral, CEJUV, la Cáritas Arquídiocesana de México, y después invitamos otras organizaciones que se han ido sumando a la Asamblea de Socios de CAFAC, que es CASA de Ciudad Juárez, Luz y Esperanza, también de México, y bueno, algo ahí importante, que es el centro de formación. Lo que hace son 4 cosas. Hacemos investigación, ¿no? Acerca de estos fenómenos de sufrimiento social para desarrollar modelos de intervención efectivos. Hacemos formación en el modelo, ¿no? Y en ciertos temas específicos de intervención. Fortalecimiento institucional, o sea, cosas que apoyen a las organizaciones a hacer lo que hacen mejor, con más calidad, con más eficiencia, más eficacia. Por ejemplo, formación a los directivos, hay un proceso de gestión de calidad, etcétera. Acompañamiento, asesoría. Y la última, que es la de las políticas públicas, la incidencia en políticas. Tú lo decías muy bien, son como 2 patas, ¿no? 2 grandes patas. Por un lado, la intervención directa, ¿no? El trabajo con las comunidades, con las personas que tienen ciertos problemas que hacen que sufran, ¿no? Y por otro lado, las políticas públicas. En el caso de, nosotros hablamos de sufrimiento social porque son fenómenos donde la persona que sufre es una construcción social la que produce su sufrimiento. Por ejemplo, si yo me doy un golpe en la rodilla, pues me va a doler, ¿no? Pero vamos a decir que todo queda en el ámbito individual, ¿no? De mi cuerpo y no yo. afectas a terceros. Ni a terceros, segundos ni a terceros. Exacto, y tampoco a mí me afectan segundos o terceros. Claro. En cambio, por ejemplo, cuando aparece el VIH, uno de los grandes problemas del SIDA era todo el estigma que se asociaba y el rechazo a las personas que eran portadoras. Claro, primero desconocíamos la enfermedad. Entonces el miedo, la representación social de que me voy a contagiar, con verlo, entonces con tocarlo, ¿no? Exacto. Entonces todo eso generaba mucho sufrimiento, porque eran estigmatizados, eran marginados, excluidos, etcétera. Entonces el sufrimiento en este caso se está complementando, el dolor que pueden sentir o la enfermedad que pueden tener asociado al ser portadores, o ya el síndrome cuando lo desarrollan, pero gran parte del problema es el rechazo y el sufrimiento que se construye socialmente, ¿no? Justamente, a mí me gustaría que desarrolláramos más este tema porque la discriminación es un tema muy fuerte en todo el país, yo creo que en el mundo. Tenemos que ir a un corte y volvemos con este tema tan importante que creo que estamos en un espacio justamente donde son temas que se tienen que tocar y se tienen que conocer y buscar las formas de cómo pues trabajarlo, cómo atacarlo, cómo incluirnos como jóvenes, como estudiantes. Pero volvemos y continuamos con el tema. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vaya. Contribuye al desarrollo científico y tecnológico de tu país y participa en la solución de los retos de salud, cuidado del ambiente y nanotecnología, estudiando la carrera de más reciente creación en la UAM, Diseño Molecular y Nanoquímica. Ofrece una formación profesional integral de conocimientos y habilidades basados en una enseñanza por competencias. Participan más de 50 investigadores reconocidos de la Facultad de Ciencias y del Centro de Investigaciones Químicas. Los lugares disponibles se publicarán en la primera convocatoria de ingreso en agosto a nivel superior en la UAM. Solicita informes al correo química@uam.mx.
Cursa la maestría en biotecnología perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, líneas de investigación, biotecnología ambiental, agropecuaria y de productos naturales. Inicio de semestre 1 de septiembre. Recepción de documentos hasta el 9 de junio. Mayores informes al 329-7057, extensión 3206 o escríbenos a fernanda@uam.mx. Coordina la DES de Ciencias Naturales a través del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM. Conferencia magistral, modelo universitario, dimensiones y compromiso docente. 13 de agosto a las 12 horas en el auditorio de la Biblioteca Central y transmisión simultánea en 5 sedes. Informes al 329-7930 o al correo formacion.docente.ns@uam.mx. Registro previo antes del 8 de agosto. Envío de preguntas y observaciones sobre el modelo universitario antes del 20 de junio a través de www.uam.mx/formación docente. Invita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Secretaría Académica y la Dirección General de Educación Superior. Regresamos a La Voz de la Tribu para seguir hablando de esos temas de nuestra dolorida humanidad. Estamos de regreso aquí con nuestro querido amigo Juan Machín de esta organización Cultura Joven. Justamente nos quedamos hablando del tema de la discriminación de personas con adicciones adictas a las drogas. Los estigmas que se forman en torno a ese tema es un tema muy complejo, muy complicado, y yo creo que la labor que están haciendo ustedes es muy interesante, muy buena. Me gustaría que nos hables un poquito de este tema de la discriminación y los resultados que han tenido ustedes de la investigación en CAFAC. Claro. Pues mira, uno de los la investigación empezó en el 94, nos juntamos estas organizaciones. Vale decir que Hogar Integral es una de las organizaciones pioneras en México en el tratamiento de adicciones. O sea, es tan antigua como los centros de integración juvenil, o sea, surge en los 70s. CEJUV es una de las organizaciones pioneras en el trabajo con jóvenes en México. Surge en los 80s en la Ciudad de México cuando aparece el fenómeno de los chavos banda, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Cuernavaca, Cultura Joven conoce la experiencia de estas dos organizaciones y desarrolla algunos de los proyectos. Por ejemplo, eso de los centros juveniles de barrio es como la adaptación de ese modelo del CEJUV aquí en Morelos, pero como te decía, es una red de experiencias muy diversa. ¿Los de barrio están también integrados aquí a este movimiento? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, ahora ya no. En realidad es muy interesante porque aquí en Morelos se hicieron 8 experiencias de centros juveniles de barrio. Ajá. Y bueno, cada una siguió su propia trayectoria, ¿no? Había una muy interesante en López Mateos que desarrollaron, por ejemplo, talleres de costura con mujeres. Primero como para el autoconsumo, después empezaron a maquilar y después crearon su propia marca, por ejemplo. Uh-huh. O, por ejemplo, en Progreso y en Jardín Juárez había un proyecto de salud comunitaria y entonces se capacitaron y algunas de ellas se volvieron parteras, ¿no? Y de promotoras de salud, etcétera. Entonces es como muy diverso, ¿no? Las experiencias. Uh-huh. En el 94 nos juntamos estas organizaciones, o sea, CEJUV, Cultura Joven, la Cáritas, Arqueología de México, Hogar Integral, para desarrollar una investigación y desarrollar un modelo de prevención y de tratamiento de las adicciones. Cuando la Unión Europea nos apoyó en el 94, después nos dijo, bueno, está muy bien, lo seguimos apoyando, pero tiene que haber un cofinanciamiento. Entonces ahí entró el gobierno alemán y la Cáritas alemana, que han sido muy generosos y nos han apoyado prácticamente desde el 95, hasta el 2013. Uh-huh. Gracias a eso también es que se ha ido construyendo la red, porque entonces la Cáritas alemana decía, bueno, a mí me interesa este modelo no solo para estas 4 organizaciones, sino pues a otras organizaciones, y entonces ellos nos apoyaron para que se formara el centro. El centro de formación surge en una segunda etapa ya teniendo el modelo ECO2, como un centro que pudiera formar en ese modelo y que pudiera seguir haciendo investigación de la aplicación de ese modelo para otros contextos y porque, bueno, son fenómenos, como bien decías, hipercomplejos. Uh-huh. Entonces, el consumo de drogas hoy en México no es el mismo de hace 50 años y no lo será dentro de 10 años. Claro. Entonces, se necesita seguir investigando y conociendo qué es lo que pasa. Y entonces, bueno, la Cáritas alemana y el gobierno alemán nos siguió apoyando,
y entonces se fueron sumando otras organizaciones. Una de las cosas que nosotros descubrimos es que gran parte del sufrimiento asociado al consumo no era el consumo mismo. O sea, en primer lugar hay una representación muy simplificada cuando hablamos de drogas, y entonces la gente cuando dice uno drogas, inmediatamente piensa en la marihuana, la cocaína. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahí ya es una simplificación. Se están dejando de lado todas las drogas que son legales, ¿no? Entonces, es droga la cocaína y la marihuana como el alcohol o el tabaco, pero estas son clasificadas como legales y las otras como ilegales. Otra simplificación es de que inmediatamente pensamos que droga es algo malo. Y entonces olvidamos que las drogas, por ejemplo, hay muchos medicamentos pues, que, o sea, también son drogas. Y entonces, en ese sentido, ya los griegos decían, de ahí viene el término farmacodependencia o fármaco, quiere decir veneno, pero también remedio, medicina. Entonces, Hipócrates y Galeno decían, bueno, es que depende de cómo los usamos, la cantidad, la calidad, etcétera, para que entonces actúe como veneno o como medicina. Entonces, para así poner una idea muy importante, cuando hablamos de drogas o de fármacos, estamos hablando de una sustancia que introducimos a nuestro cuerpo y que altera el sistema nervioso central de alguna manera. Entonces puede ser un estimulante, o puede ser un depresor, o puede ser algo que me genere alucinaciones, ¿no? Y entonces si lo pensamos así, nos vamos a dar cuenta que todos los días y todas las personas consumimos drogas. Y que la historia de la humanidad es tan antigua como la historia de las drogas. O sea, no ha habido ningún pueblo que no utilice sustancias para alterar su sistema nervioso. Por ejemplo, ahorita estás tomando café. El café, ¿no? Tiene una sustancia que es la cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso, y que es una droga, ¿no? Pero no lo pensamos. Pensamos que la droga es mala, que la droga es la cocaína, que es la marihuana, y entonces nos vamos con esa representación. El problema es que esa representación se ha construido con criterios racistas en Estados Unidos, porque los que consumían cannabis, ¿no? y marihuana eran los migrantes mexicanos, los que consumían opios o opiáceos eran los chinos, y los negros que consumían cocaína, y entonces hay toda una representación racial que hoy en día sigue pesando mucho. Y entonces, bueno, se ha ido generando un sesgo que en los años 70 con Richard Nixon, pues se agudiza cuando él le declara la guerra a las drogas. Y entonces él se las declara en gran medida porque entra en crisis el sistema norteamericano con la guerra de Vietnam y la oposición que se estaba generando con los movimientos contraculturales juveniles, donde se oponían a la guerra de Vietnam, y entonces muchos de ellos usaban la cannabis y usaban el LSD, etcétera. Y entonces Nixon, como una forma de atacar la contracultura juvenil y de mantener su sistema militarista, pues fue declararle la guerra a las drogas. Lo hacen ilegal completamente. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, eso ha tenido unos impactos negativos impresionantes. O sea, se han gastado miles de millones de dólares. Estados Unidos tiene presos más de 500,000 personas. Además con sesgos otra vez raciales, o sea, no hay una proporción, claro, negros, latinos, ¿no? Que no corresponde, los usuarios son parecidos, o sea, en la población blanca, negra, hispana es parecido los porcentajes, y sin embargo los que están en la cárcel, la mayoría son afrodescendientes, latinos, pobres, ¿no? Entonces hay claramente un sesgo ahí, y eso en todos lados, y además Estados Unidos encontró que era una muy buena excusa el tema del combate a las drogas para meterse en otros países. Y entonces estaba el mecanismo de certificación, donde entonces si tú no te portabas bien, entonces ya no te certificaba y entonces ya no te daban ayuda X y Y. Pero en realidad se fue construyendo un monstruo de algo que no lo era. El café, negocio, una y además, empresa, ¿no? porque además ya había la experiencia histórica de unos grupos puritanos en Estados Unidos a principios del siglo XX que lograron que se prohibiera el alcohol, ¿no? Y donde se suponía que a través de la prohibición de la producción, de la venta, del consumo del alcohol, se iba a acabar con el alcoholismo. El senador que propuso esa ley o que la elaboró fue el senador Volstead, y en su discurso cuando él presentó esa ley dijo, y cuando se puso en marcha, él dijo, con esta ley vamos a cerrarle las puertas al infierno del alcoholismo.
y no le cerró las puertas nada al infierno del alcoholismo, pero le abrió las puertas de par en par al crimen organizado. Y entonces surgen las mafias, o se potencian las mafias, porque también pues, siempre ha habido criminales, pero se potencian porque entonces al volverse ilegal tiene un sobreprecio y se vuelve un gran negocio que al final tuvieron que echar marcha atrás, ¿no? En la crisis económica que vivía Estados Unidos, y además por el número de muertos, por la violencia que se estaba generando, tuvieron que echar marcha atrás y hoy en día pues es legal, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con las otras drogas. La marihuana no es el diablo que nos han presentado y se ha ido cada vez más. En Estados Unidos, por ejemplo, ya más de 20 estados la consideran como una medicina. O sea, hay usos medicinales de la marihuana que son permitidos y ya incluso la semana pasada se decretó una ley, ¿no?, a nivel federal en Estados Unidos para que la DEA dejara ya de perseguir y de estar hostigando a los dispensarios de marihuana medicinal. La Suprema Corte de Estados Unidos decretó que la DEA no podía ya estar haciendo eso. Hay 2 estados en Estados Unidos que ya decretaron que no solo la marihuana medicinal, sino además para usos recreativos y ya, o sea, ya es legal. Hay un país que es Uruguay, que también ya hizo una legislación, y entonces se está cayendo a pedazos este régimen prohibicionista, que en el caso de México, pues en el sexenio de Calderón, pues disparó en esta lógica que Calderón le declara la guerra al narcotráfico, según, y lo que nos ha generado son más de 100,000 muertos, ¿no?, desaparecidos y una violencia atroz. Entonces, y el narco continúa, claro, ¿no? El negocio del narco, de las drogas, sigue siendo, es ilegal consumirlo, pero se vende. ¿A quién se lo venden? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacan ingresos, no? Todo como decíamos en el corte, el tema del lavado de dinero. Sí, además eso. Cada vez más muertos. Es un negocio porque además sabemos que un la muerto venta de cuesta, armas, ¿no? Claro. Un muerto es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y por eso ahí hablamos, exacto, y por eso ahí hablamos de sufrimiento social también, y hablamos de la necesidad de incidir en las políticas públicas, porque precisamente es una política pública, la guerra contra las drogas, que está generando muchísimo más sufrimiento, mucho más dolor que más las drogas mismas, claro. Uno de los caricaturistas, creo que fue el Fisgón, hizo una caricatura durísima cuando estaba en el sexenio de Calderón. Lo ponen vestido de militar con un traje que le queda grande, pintando ese lema que estuvo todo su sexenio de que para que las drogas no lleguen a tus hijos, ¿no? Y entonces estaba completando ese letrero, Calderón, poniendo abajo, ¿no?, para que la droga no llegue a tus hijos, los estamos matando. Precisamente después de uno de los incidentes que hubo muchísimos, de jóvenes o familias que se pasaban un retén y los mataban, ¿no? Entonces, esa violencia y esas muertes y todo eso que estaba generando, con la excusa de combatir el narcotráfico, que en realidad no es tal, o sea, en realidad no han combatido nada. Si realmente les hubiera interesado, hubieran hecho leyes de lavado de dinero. Quien tiene ganas de drogarse se droga tranquilamente. Y además, esa es otra de las cosas. El consumir las sustancias, ese no es el problema, ¿no? El problema es cuando tú, al consumir una sustancia, por ejemplo, conduces. Pero eso es lo mismo con el alcohol. Entonces no le vamos a hacer la guerra al alcohol y prohibir el alcohol, sino vamos a poner un alcoholímetro de tal forma que si tú estás en estado de ebriedad, pues te voy a detener, ¿no? Pero no porque consumas, sino porque estás manejando en estado de ebriedad. Entonces es una lógica muy diferente. A esta lógica nosotros le llamamos de reducción de riesgos y daños. O sea, donde el automóvil mata a muchísima gente. Entonces, ¿vamos a hacerle la guerra al automóvil? No. Vamos a hacer cinturones de seguridad, bolsas, mecanismos que protejan que en caso de un accidente, bueno, no te mueras, ¿no? O el alcoholímetro para que las personas no manejen en estado de ebriedad, etcétera. O sea, una serie de mecanismos para reducir los riesgos y daños asociados a ciertas cosas, como andar con casco en una motocicleta. O sea, te puedes tener un accidente, pero usando el casco te proteges. Entonces no vamos a hacerle la guerra a las motocicletas porque algunas personas tienen problemas con las motocicletas. Entonces la misma lógica es con el consumo de sustancias. Tenemos que pensarlo que hay que regular
el consumo, la producción, etcétera, pero no es la prohibición y la guerra la que va a permitir entonces disminuir el sufrimiento. Lo que hemos visto es que genera mucho más sufrimiento estas políticas y que se necesitan unas políticas diferentes. Entonces, por eso esta red, uno de sus objetivos es la incidencia en las políticas, ¿no? Entonces, uno de los triunfos que hemos tenido es que, por ejemplo, la norma oficial mexicana 028, que es la que tiene que ver con el tema de prevención y tratamiento de sustancias, del consumo de sustancias, incluyó en la revisión que se hizo en el 2004, incluyó ya la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Antes la lógica es la abstinencia solamente. O sea, si tú no consumes, que nunca consumas de las sustancias ilegales, porque como te decía, todo el tiempo estamos consumiendo. O sea, cuando tomas té, chocolate, una aspirina, un jarabe para la tos, etcétera, un refresco de cola, estamos consumiendo sustancias. Es una droga y tan peligrosa como es el alcohol o el tabaco, pero bueno, ahí están. Tenemos que ir nuevamente a un corte y ahorita vamos a regresar para hablar de estas normas tan importantes para nuestra sociedad. Volvemos. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vaya. Estás escuchando UFM Alterna, transmitiendo en sus 3 frecuencias a todo el estado de Morelos: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Vías alternas de comunicación 32 97 911 y www.ufm.uam.mx. Afiliada a la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe. UFM, la frecuencia universitaria. Inicia tu carrera como investigador en temas relacionados con la biodiversidad, su problemática, uso y conservación desde un enfoque integrativo, cursando la maestría Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación. Sé un profesionista con competencias para atender una de las demandas sociales más importantes. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 9 de noviembre. Contamos con becas CONACYT. Mayores informes en el 329-7019 o en www.uam.mx. Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, UAM. Atento aviso. Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de redes sociales y páginas web en relación a los sitios electrónicos institucionales que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, informamos que los únicos oficiales son página electrónica www.uam.mx, Twitter @UAMMorelos, Facebook www.facebook.com/UAM.mx. También hacemos del conocimiento público que el rector de la UAM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, no tiene cuentas personales en ninguna red social. Atentamente, por una humanidad culta. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Universidad socialmente responsable. Ingresa a la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, programa educativo con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT, con obtención de becas, recepción de documentos al 12 de septiembre, inicio de semestre 19 de enero de 2015 con duración de 2 años. Mayores informes en la Jefatura de Posgrado de la Facultad de Comunicación Humana al teléfono 316-0433, extensión 106, o al correo posgradofch@uam.mx o en la página www.uam.mx. Regresamos a La Voz de la Tribu para seguir hablando de esos temas de nuestra dolorida humanidad. 329-7911 es el teléfono en cabina, márquenos. Y estamos aquí con el tema pues del consumo de drogas, el orden que sería el que necesitamos, ¿no? Las normas para poderlo legalizar. ¿Qué necesitamos, Juan, para poder legalizar las drogas y que podamos tener un mínimo de paz en nuestro país? Claro. Mira, el tema de la regulación es precisamente como un punto medio entre dos polos. Por un lado, la prohibición, ¿no? La guerra contra las drogas, y por otro lado la liberación absoluta, o sea, que cualquiera venda sin ningún control.
La regulación es decir, bueno, ¿qué es lo que está aprendamos, pasando en claro, este momento? claro. No hay un orden, No hay orden, cualquiera puede entonces, vender, claro. etcétera, etcétera. Entonces, los extremos se tocan, ¿no? O sea, el prohibicionismo está permitiendo que exista este mercado no Negro. regulado. Ujú. Entonces, lo que nosotros proponemos, entre otros, y en muchas organizaciones que estamos dedicadas a este tema desde hace mucho, como te decía, Hogar Integral es una de las organizaciones pioneras en México de la atención de los problemas asociados al consumo. O sea, no es que nosotros tengamos un interés de que la gente consuma, no, nosotros atendemos los problemas de personas que consumen, pero nosotros sabemos que gran parte del problema es la política pública más que la sustancia, ¿no? Un joven, por ejemplo, que experimenta con marihuana, las estadísticas nos dicen, primero, que muy pocos experimentan, ¿no? O sea, la encuesta nacional de adicciones nos habla que como el 4 o 5% de las personas declaran alguna vez en su vida haber consumido alguna de las sustancias ilegales. O sea, es muy poquitas personas. Yo cuando estaba en la secundaria fumé un día un cigarro de tabaco y nunca más volví a fumar. No me gustó y dije, guácala. Pero yo en la estadística aparezco que una vez en mi vida fumé un cigarro de tabaco. Igual pasa con muchas otras sustancias. Muchos de los que consumen, que la prueban, al poco tiempo dejan de usarla. Un porcentaje, que es aproximadamente el 30%, la siguen usando. Pero el 70% que la probaron, después ya no la consumen. Del 30%, algunos siguen usándola y empiezan a tener, incluso pueden desarrollar, algunos de ellos, algún problema o adicción. Pero ya es también como el 30% del 30%. Entonces es un porcentaje muy pequeño. Lo que pasa es que como estamos todos interconectados, entonces siempre conocemos a alguien que tiene algún problema, ¿no? Pero en realidad no es significativo el porcentaje de la población que tiene problemas con el consumo. Y hay muchísimas personas que consumen sin problemas también. Entonces, ese porcentaje pequeño, le generamos una guerra contra las drogas para evitar que haya un porcentaje así y que además no ha servido de nada. O sea, a pesar de los retenes militares, la guerra, los muertos y demás, el consumo sigue aumentando. No tampoco así espectacularmente, pero aunque no hubiera la guerra contra las drogas, seguiría aumentando en un porcentaje muy pequeño. Entonces, lo que necesitamos son marcos que generen bienestar para las personas y no más sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Una política integral, donde se haga prevención universal, que las personas que pueden tener problemas que no consuman, está bien, que las personas, abrir la oferta de tratamiento, que personas que tienen problemas se acerquen, pero que no se acercan muchas veces porque no hay, es caro, hay clínicas privadas carísimas, ¿y por qué no hay? Porque el gobierno está destinando millones a la guerra y al ejército, etcétera, en lugar de apoyar el tratamiento, ¿no? Y como ya vimos, muchos de los funcionarios están completamente exacto, involucrados en el negocio. Claro, hay mucho dinero ahí, narco, les dan, ¿no? exacto. La otra es, muchos de los que hacen tratamiento son organizaciones de la sociedad civil, muchos son grupos de autoayuda y muchos de ellos incluso no tienen la capacidad real de dar una ayuda. Y entonces muchas veces utilizan métodos que son poco éticos, que violentan a las personas, las golpean, incluso se les han muerto. Y el gobierno no hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él no da la respuesta. Entonces, ahora ya, después de mucho, es otra de las cosas que hemos presionado y que se ha logrado, es de que esos centros se estén registrados, se certifique que lo están haciendo bien, que cumplen con la norma, y que además se les capacite, se les profesionalice. Pero eso cuesta. Entonces, otra vez, si se regula el mercado, en lugar de estar desperdiciando el dinero, tirando el dinero con la guerra, acaban de comprar unos helicópteros y no sé qué de alta tecnología, es una basura, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve eso? O un caso patético que les vendieron un detector que era falso, que costó millones, ¿no? Y que no servía para nada, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de tirar el dinero en eso, pues que se dedique a la prevención, al tratamiento y a la reducción de riesgos y daños. Entonces, que se capacite a las organizaciones, que se les financie, porque están haciendo algo que está haciendo que debería hacer el gobierno. Entonces, que se les apoye para que se les trate a las personas y que se quite el estigma, porque muchas personas no se acercan porque pues se les ve como el diablo, ¿no? O poseídos por el diablo. Y entonces, mucho de esto genera pues un rechazo y entonces una persona que tiene un problema pues no se acerca a pedir ayuda porque hay todo este estigma y esta exclusión. Entonces, más bien,
quitándolo, normalizándolo, diciendo, pues es como el que tiene problemas con el alcohol o con el tabaco, ¿no? O con los videojuegos. Sí, o con, hay muchas adicciones, ¿no? Todos los excesos son negativos. Entonces, el trabajo, hay gente que tiene problemas o con las relaciones de pareja, y no le vamos a hacer la guerra al amor o la guerra al trabajo, porque, ¿no? Porque hay personas que tienen problemas de cómo se relacionan. Entonces hay que regularlo. Y la otra es aprendiendo de las drogas legales, ¿no? Que incluyen también muchas medicinas. Se puede hacer algo así, o sea, hay muchas maneras donde se podría regular, por ejemplo, venta en farmacias con receta médica, ¿no? Todo lo que decíamos, el control, por ejemplo, de la calidad, el tema de los impuestos, que hay un impuesto alto, ¿no? Por ejemplo, ahorita se acaba de celebrar el Día Mundial contra el Tabaco, y entonces una de las estrategias que ha funcionado es elevar los impuestos, y con los impuestos que se paguen, por ejemplo, los tratamientos y lo que se necesita. Entonces, hay muchos mecanismos, mucha política pública que se puede hacer y que se ha experimentado con otras sustancias, pero que hay intereses políticos, económicos, que no dejan que eso pase, ¿no? Y sí funciona eso, porque, por ejemplo, el tema del tabaco, desde que se implementó la ley de no a menores de edad, ¿no? Lo ves, o sea, sí dio resultado, ¿no? Porque las multas, las sanciones eran muy altas, las aplicaron, y entonces nadie le vende cigarros a los niños en la actualidad. Y, por ejemplo, no está permitido, antes sí, la publicidad y, por ejemplo, la industria tabacalera se aprovechó mucho de eso, y tú veías en todas las películas, después de hacer el amor, fumaban, ¿no? Era un mensaje subliminal todo el tiempo que nos estaban promoviendo una cultura del consumo de tabaco, ¿no? Sí. O el alcohol, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, está prohibido en ciertos horarios cierto tipo de comerciales, o de plano está prohibida toda la publicidad. Por ejemplo, en los eventos deportivos, ¿no? El alcohol, el tabaco, lo promovían. Entonces, prohibir eso, ¿no? O que no esté una tienda, que no vendas alcohol o tabaco a una cierta distancia de las escuelas, a menores, etcétera. Todas esas normas que han funcionado y que que hay que hacer que se cumplan mejor, pero que sí funcionan, ¿no? Que se aplican para las drogas legales, se podrían aplicar a las drogas que hoy consideramos ilegales, ¿no? Y que eso generaría una despresurización de las cárceles, porque están llenas nuestras cárceles de personas que su delito tiene que ver con delitos contra la salud, ¿no? Entonces, y se podrían generar impuestos, etcétera. O sea, hay una lógica donde hay muchas ventajas si se regularan los mercados y hubiera una política integral, y no esta política de guerra a las drogas, de persecución, de criminalización, de exclusión, etcétera, ¿no? Pero lo que estábamos diciendo, yo creo que es muy complicado porque es un negocio, ¿no? Es un negocio entre unos cuantos, y ahí están involucrados funcionarios, ¿no? Nuestro sistema tiene que cambiar, así como se tiene que replantear los valores en la sociedad, porque si la corrupción viene desde arriba, ¿qué te puedes esperar abajo, ¿no? En los estratos sociales, sobre todo cuando hay un problema social de pobreza, de desempleo, etcétera, se presta, ¿no? Completamente para eso. Entonces yo creo que tenemos que ir replanteando desde impulsar los valores, ¿no? En estos grupos de jóvenes que estamos teniendo, en estas redes, hacerlas más grandes, fortalecerlas, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo que hacer y no lo estamos haciendo. Tenemos que ir nuevamente al corte, Juan, y volvemos. Estamos aquí con Juan Machín, de Cultura Joven, y bueno, estamos ya en el último corte y vamos a ver qué nos propone Juan en el próximo corte. Gracias. Después de un corte, seguiremos reflexionando en La Voz de la Tribu, el alma de un pueblo. No se vaya. Asiste al ciclo de cine en corto con las funciones 5 de junio a las 9 horas Erin Brockovich de Steven Soderbergh y a las 12 horas Edgar J. Hoover de Clint Eastwood. El 6 de junio a las 9 horas La Red, dirigida por Irving Winkler, y a las 12 horas Desconocido de John Colette Serra. Te esperamos en el Cine Morelos. Habrá una mesa de debate en ambos días a partir de las 14:30 horas. La entrada es libre. Confirma tu asistencia llamando al 318-0360, extensión 113 y 130. Y MIPE, a 10 años de la transparencia en Morelos.
Asiste al primer foro de experiencias de prácticas profesionales UAM FIRA 2013-2014, con temas acerca de los objetivos, expectativas y mecánica operativa de las prácticas profesionales, así como las experiencias de los estudiantes participantes en el componente para desarrollo del mercado de asesoría y consultoría. Te esperamos el 10 de junio a las 8 horas en el auditorio de la Unidad Biomédica. Informes al 329-7046. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UAM. Conoce el quehacer científico de la UAM en el 18º verano de la investigación científica en Morelos. Del 30 de junio al 25 de julio, realiza una estancia de 4 semanas con científicos creando proyectos de investigación y conoce la labor de tu área de desarrollo profesional. Fecha límite de inscripción 13 de junio. Consulta la convocatoria en www.ddcuam.net. Invita a la Secretaría de Investigación a través de sus direcciones de Desarrollo de la Investigación y Difusión de las Ciencias. Aviso importante, el CELE Centro de la UAM abre su fecha para la aplicación del examen de inglés como lengua extranjera TOEFL. Límite de registro, martes 6 de junio. Informe sobre la fecha de aplicación en CELE, rayo número 7 en el centro de Cuernavaca, o al teléfono 314-1014 y 314-1006, en horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Regresamos a La Voz de la Tribu, para seguir hablando de esos temas de nuestra dolorida humanidad. Bueno, estamos de regreso aquí con Juan Machín, director de Cultura Joven o presidente de Cultura Joven, y pues también encabezando el CAFAC, ¿no? En México, esta red grande que está haciendo este importantísimo trabajo sobre el tema de la formación, sobre las adicciones y impulsar también en las políticas públicas junto con esta red grande, importante. Me habías dicho entre corte que hay varios países, ¿no? Ya involucrados en esta con esta red. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay. Y fuimos Colombia, los impulsores. Estoy como cuando estábamos en el partido de fútbol, fuimos los impulsores, ¿no? Los mexicanos. Sí, es un modelo que surge aquí en México. En este caso, particularmente y se ha desarrollado en toda América Latina, claro. Pues es un importantísimo trabajo. Y a mí me gustaría que nos digas qué podemos hacer, cómo podemos participar, y los jóvenes aquí universitarios que nos estén escuchando, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Mira, yo creo un elemento clave de lo que nosotros hacemos es precisamente tratar de ir, y por eso también muchísimas gracias por la invitación, porque es muy importante tener estos espacios. Sí, no, y es muy importante tener estos espacios y poder llegar a la gente, porque ¿por qué se han sostenido? ¿Cómo es posible que una política tan estúpida se haya mantenido tantas décadas? Y en el caso de México, todo el sexenio, por ejemplo, de Calderón. Simplemente pues porque hay una legitimidad. La gente nos han vendido de que la droga es el diablo y que el usuario de drogas está poseído por el diablo, y entonces pues se puede hacer lo que sea, ¿no? Golpearlo, matar, lo que sea con tal de salvar, ¿no? Entonces, pero todo eso es falso. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que como desmantelar esas mentiras, darle dar datos científicos donde se ve exactamente qué es lo que pasa, y todo eso es importantísimo. Y yo creo, Juan, aquí un paréntesis, es tan importante la formación que debe de venir desde el Estado, ¿no? Porque no nada más es el tema del consumo de drogas, es el tema de los embarazos no deseados, el consumo del tabaco, violencia de género, el alcohol, ¿no? Yo creo que es tan importante una cosa como la otra, ¿no? No, como dices tú, no debemos de estigmatizar. El tema de la discriminación también tiene mucho que ver con eso. Ven a un joven con un tatuaje y seguramente se droga. Pues hace poquito, roba, ¿no? Que no dejaron subir a unos cantantes porque iban tatuados en una aerolínea, ¿no? Sí, salió justamente ayer la nota de... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, pero sí, o sea, Panteón Rococó. Ajá, de Panteón Rococó. Sí, salió. Sí. Efectivamente, el tema de la discriminación tiene mucho que ver con esto. Yo creo que es bien importante este trabajo. Y en ese sentido también tú decías algo que es fundamental, el tema de los valores, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que fomenta mucho la competencia, el lucro, el estar arriba, como todo el tema del dinero, de tener más. Y yo pienso que, y ahí también ser mejor que el otro. Sí, ¿no? Yo creo que ahí el tema de la universidad y el tema de las y los jóvenes es clave. Porque es una etapa en la que, y un espacio donde pueden experimentar, donde pueden crear,
donde aprenden otras cosas, donde hay mucha solidaridad, hay mucha creatividad, pero otra vez viendo a la política pública, ¿cuándo son noticia los jóvenes? Pues cuando es el asesino serial o cuando, ¿no? Pero todo lo que los jóvenes hacen, ¿no? No aparecen. La creatividad, entonces, el arte, sí, hay un montón de cultura. jóvenes. A mí me da muchísimo gusto. Soy originario del DF, pero pues tengo ya 40 y tantos años viviendo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y yo veo cómo ha ido creciendo precisamente la participación juvenil y los espacios culturales juveniles y cómo hay muchísima oferta creada por los mismos jóvenes. Entonces, los grafitis, las revistas, el teatro, la música, la danza. Simplemente el sábado pasado, ¿no? Que se toman ahí la Plaza de Armas, había grupos organizados, ¿no? Diversos escuelas de danza, pero también había unos chavos ahí al principio haciendo sus malabares y todo. Entonces hay muchísima creatividad, muchísimas propuestas y que hay que apoyarlas, claro, ¿no? Eso, de hecho, así surge Cultura Joven, como el decir, vamos a tener una asociación que pueda darle respaldo institucional a todas esas experiencias. No les vamos a decir que hagan, es simplemente que sepan que hay un respaldo que los va a apoyar en lo que quieran. Se les comprende, ¿no? Se les entiende, claro, ¿no? Desde su postura de joven. Y eso es promover otros valores, ¿no? Entonces no es el tener, sino es el ser, la expresión, ¿no? No es la competencia, sino la colaboración, la cooperación. Entonces se van generando pues alternativas sociales que son mucho más eficaces como para disminuir la violencia, el tema de el consumo problemático de sustancias, etcétera. El que se promueva eso, el arte, la ciencia, el estudio, la colaboración, la amistad, o sea, todo eso. Entonces, Cultura Joven, ese era su objetivo. Hoy en día tiene pocos programas, ¿no? Ha tenido dificultad como para un renuevo generacional, pero en realidad sigue siendo ese su objetivo, ¿no? Ser un espacio que le dé un apoyo institucional a las y los jóvenes, pero no solo aquí, sino también el Consejo Cultural Cuautla, ¿no? ALEM para jóvenes que tengan discapacidad, los promotores culturales de Morelos, que están en varios municipios de Morelos, y entonces, bueno, o sus propias organizaciones, ¿no? O sea, un montón de jóvenes que están haciendo un montón de cosas, y pues yo creo que la universidad misma, ¿no? Es un espacio que puede promover, y bueno, este mismo programa, La Voz de la Tribu, ¿no? Sí. Pues es eso, es convocar a que hagamos cosas, que mejoremos nuestra sociedad, que sea una sociedad incluyente, ¿no? Que nos quitemos muchos de estas representaciones pues de estigma, ¿no? Al consumidor de drogas, a la persona que está tatuada, a la mujer que tiene una orientación diferente, etcétera. O sea, quitarnos mucho de eso para que tengamos una sociedad pues más pacífica, más armónica, ¿no? Y que sea una sociedad precisamente incluyente y pues que todos merecemos y todos queremos. Fíjate que yo, por ejemplo, bueno, tú conoces esta escuelita Caminando Unidos, claro, aquí, ¿no? Que se formó en Ahuehuetitla. Sí. Jóvenes que yo los vimos crecer, claro, desde chiquitos, 2, 3 años, y bueno, después se empiezan a crecer, ¿no? El futuro que les espera, pues es triste, ¿no? Claro. Porque muchos de ellos, algunos pepenadores de basura, otros limpiando parabrisas, pero digno, ¿no? Claro. O sea, aún los pepenadores de basura, pero se les estigmatiza, yo por ejemplo los veo en los semáforos y los saludo y se acercan, entonces hay gente que los ve y no suben sus vidrios, no los dejan y que se acerquen. O les echan el carro. Y son niños que fueron algunos expulsados de la escuela, claro, porque iban sucios, claro, ¿no? Lo que no sabía el sistema educativo es que no tenían agua, claro, o vivían a un lado de las vías, claro, eran pepenadores de basura. Entonces, esa cultura de estigmatizar y de discriminar, claro, así de fuerte, pues ¿qué haces? Los llevas justamente a un camino al no deseado, ¿no? Claro. Porque les quitas, ¿no? Les quitas el valor de ser humano, claro, ¿no? Y los tratamos mal. Entonces yo creo que tenemos que acabar un poco con todo eso, ¿no? Yo creo que hay que conocer, acercarnos a esa gente para ver quién es. Claro. Cuando los empiezas a tratar te das cuenta que es alguien totalmente diferente, ¿no? Sí. Que te saludan. Y que nos cuestiona el sistema. O sea, estas personas pueden trabajar toda su vida y nunca van a salir de una situación de miseria. Y vamos a tener los grandes millonarios, ¿no?
que ni sus tataranietos se acabarían la fortuna gastando millones y que diarios, se drogan ¿no? igual o Claro, peor, porque claro, estos sí tienen, claro. ¿no? Para Y drogarse, entonces para esa drogar a quien desigualdad quiera. es la que también hay que combatir y tiene que ver con este sistema pues, donde se promueve la competencia, estar arriba, tener más, cuando en realidad para ser felices pues es mejor el compartir, el estar juntos, ¿no? El arte, o sea, hay muchos otros valores que se deben fomentar, ¿no? Exactamente. Lo que tú dices, o sea, simplemente incluso el acercarnos a personas que son diferentes, ¿no? Sin prejuicios, sin juicios de valor, ¿no? Conocerlos, saber sí, cómo se llaman, claro. ¿no? Creo que es bien, bien importante y bueno, yo creo que la cultura del respeto también hacia la otra persona, ¿no? Todos los trabajos son trabajos finalmente. Entonces, cuando estigmatizamos, lo único que hacemos es dirigirlos al camino incorrecto, ¿no? A robar, a drogarse, ¿no? Hay niños que se drogan, los van justamente. orillando, ¿no? Les van cerrando Sí, puertas y, sí, pues, sí. y más bien es cómo podemos incluir, ¿no? Como en lugar de Exactamente. Juan, ¿y hay correo, páginas o algo que puedan visitar los jóvenes Claro, donde te puedan en algún momento contactar y ver si esto puede crecer? A mí me Claro, gustaría claro. recuperar un poco el trabajo aquí de Cultura Claro, sí, Joven. sería muy bueno. Jóvenes, por favor, participen, apoyen este tipo de organizaciones, hay que fortalecerlas, ¿no? Mira, una forma es, pueden visitar la página de Facebook de CAFAC, y entonces, bueno, ahí hay toda la información, no solo de Cultura Joven, sino también de CAFAC y de la red. CAFAC es C de casa. C de casa A, F, A, C. Ajá. Pero en la página en Facebook es ECO2, Centro Formación ECO2. ECO es ECO, C de casa. C-O, ajá, E-C-O, número 2. 2. Ok, ECO 2. ECO 2. Centro Formación ECO 2, y entonces les va a aparecer la página del centro. Si le dan me gusta, pues ahí van a aparecer cursos, mucho de la información que estamos dando de los procesos acerca de las drogas, etcétera. Otra es la página de Cultura Joven, que es www.laneta, como planeta pero sin la P, laneta.a, P de Pedro, C de casa.org, ¿no? De organización, org. Entonces, www.laneta.apc.org, diagonal, Cultura Joven, corrido. Ok. Entonces, esa es la página ahí viene un correo, también se pueden ahí mandar mensajes. Pero muchos jóvenes utilizan Facebook, entonces sí, yo creo es que más esa fácil es una vía Facebook, en la sí. que se puede accesar, Claro. y seguramente desde ahí puedes. Y también hay la un página link, ¿no? de Cultura Joven en Facebook, que es Cultura Joven MX. Cultura Joven MX, y la otra es Centro Formación ECO 2, con número 2, Ajá, y ahí pueden ver cursos, talleres, claro. etcétera. Pues Juan, nos tenemos que ir. No, pues muchísimas gracias Desafortunadamente, por yo la espero que invitación. sabes que esta es tu casa, tienes un Gracias. espacio aquí, esperemos volver a vernos, hay Claro. muchas cosas que decir y ojalá que la próxima vez ya nos vengas a decir que ya hay normas, Claro. ¿no? Ya se legalizó la droga, vamos a acabar con los muertos, con los Claro, desaparecidos, ¿no? Que giran en torno a este tema de la droga, los cárteles ya han disminuido, ya pagan impuestos y entonces Sí. estoy siendo utópica Sí. y a lo mejor, pero Pues en el es un largo poquito plazo, la esperanza, en el largo ¿no? plazo yo creo que sí. Pues nos tenemos que ir, Juan. Pues muchas gracias. Lore. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Imer Avilés. Esto fue La Voz de la Tribu, y Roberto Ochoa, pues lo vemos la próxima semana. Muchas gracias, buen provecho y buenas tardes. Esto fue La Voz de la Tribu, un espacio de llamado a la conciencia y de construcción.